Olá, como estão? Bueno, hoy nos toca a segunda parte de Entendendo a Sabedoria de Deus. No domingo anterior vimos que a verdadeira sabedoria não se descobre em termos humanos. ¿Por quê? Bueno, como vimos, não? O homem capta do que há a seu redor, principalmente através de los ouvidos e de la vista. Por aí entra a informação. Mas não toda informação entra por aí, ¿verdad? Queda a informação espiritual. E é a que veremos hoje. Número 2. A verdadeira sabedoria é revelada por el Espírito Santo de Deus. Aunque não me lo crea, aunque há pessoas que estão vendo nesse momento pensando, não creio nisso. Bueno, dá-me alguns minutos e te vou provar que sim é certo. Como vimos semana passada, se não puedes salir a encontrar a Deus, Ele tem que vir hacia ti com sua informação. E é o que Ele hace. Isso de que encontrei a Deus não é certo. É Ele que encontra a nós. Foi Ele quem te encontrou e me encontrou. Quero fazer uma comparação. Em 1976 se estrenou a película cujo título em inglês era The Boy in the Plastic Bubble, que aqui em México se chamou El Niño de la Burbuja. Sim, exato. A película era com John Travolta, jovencito John Travolta, e estava basada em um caso real. Um caso real. O niño tinha por nome David Vetter, de Texas. Nasceu com síndrome de imunodeficiência combinada severa. Em outras palavras, o niño não podia estar exposto a nada. Qualquer exposição fora de sua burbuja era causa mortes para ele. De hecho, a NASA desenvolveu um traje espacial para esse niño para que ele pudesse caminhar por seu jardim. Lo hizo 2 vezes porque tinha tanto pânico de los gérmenes que já não quiso salir. De hecho, ele tinha pesadillas constantes de um monstro que era um germen que lo matava. Viveu 12 anos assim. Sim, por supuesto que sabemos como temos a história. David Vetter faleceu aos 12 anos de idade, sem jamais haver sentido o toque de um ser humano. Quando estava em cama já para morrer, foi quando sua mamãe, por primeira vez em sua vida, tocou sua mão, por primeira vez em 2 anos. A história não é muito agradável de escuchar, e eu lo entendo, pero quero fazer essa comparação. El niño de la burbuja. Todo o que chegava a David venia desde afuera hacia ele. Ele não podia sair a buscar, venia desde afuera hacia ele. Ele não ia a nenhum lugar. Bueno, essa é uma ilustração adequada do homem natural. Ele depende da burbuja de suas próprias incapacidades. Qualquer coisa que vem hacia ele, alguém se la traz desde afuera. Ele não vai a nenhum lugar, ele não pode ir a nenhum lugar. Esse é o ponto do apóstolo Pablo, esse é o ponto de Pablo nessa carta. Em 1 Coríntios que estamos vendo, 1 Coríntios capítulo 2, aí estamos. Esse é o ponto de Pablo. O Espírito Santo ha invadido a burbuja em la que o homem natural está encerrado com sua verdade. E Deus lhe dá sua verdade, a verdadeira verdade, digamos assim, porque a verdadeira sabedoria é revelada mediante o Espírito Santo de Deus. Nada mais e nada menos. De hecho, há 3 passos nesse processo: revelação, inspiração e iluminação. 3 grandes verdades cristianas, verdade? Empecemos com revelação. Como essa verdade de Deus chega hacia nós? Como a sabedoria de Deus chega hacia nós? Primeiro ponto, revelação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Pero Deus nos las revelou a nosotros por el Espírito, porque el Espírito todo lo escudriña, aún lo profundo de quê? De Deus. Isso é tremendo, não? Lo que nunca poderíamos haber chegado a conhecer por nós mesmos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, Deus lo ha hecho posible al llegar a nuestra burbuja y diciendo, aquí está, aquí tem. Tú nunca la vas a encontrar, pero yo te lo entrego. Y Él nos ha dado la información necesaria. El versículo habla de revelación, pero Dios nos las reveló. La palabra ahí es revelación,
que en griego es una palabra que sí conoces, es apocalipto. Sí, sí, ahí viene Apocalipsis. Apocalipto es la palabra en su original griego. Significa revelación. Y es por eso que en la versión King James, la Biblia, en inglés, Apocalipsis es Revelations. Y no es correcto. Apocalipto quiere decir revelar algo que previamente estaba escondido. Revelar algo que había estado velado. El Espíritu Santo hace justamente eso. Eso es revelación. Y solo los cristianos tienen acceso a esta revelación a través del Espíritu Santo de Dios. Y quizá alguien esté preguntando, ¿por qué el Espíritu Santo hace eso? Bueno, observa el versículo 10 una vez más. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice así, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él es el que conoce las profundidades de la mente de Dios, porque Él es Dios mismo, ¿no? Y eso no significa que Él es ignorante de algunas cosas y que tiene que escudriñar e investigar para encontrarlas. No, 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 aquí no habla eso. El Espíritu Santo es Dios y Él conoce todo lo que hay. Escucha muy bien. Dios no encomendó la transmisión de sus escrituras a alguien fuera de la Trinidad. Él se revela a nosotros. El Espíritu Santo fue enviado con la información porque Él es el que conocía las profundidades de la mente de Dios. Hay personas que dicen, trae una nueva revelación. No es cierto, es mentira. Solo Dios puede revelar a Dios. Ahora Él lo ilustra de esa manera. Escuche eso. Vamos un versículo más. Vamos paso a paso. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, la primera parte dice así. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ok, permítame mostrarte lo que significa. Mira, yo podría acercarme a ti y decirte, hola amigo, hola amiga, te conozco, yo te conozco. Tienes el cabello así, los oídos así y la nariz así, porque te conozco. Cuando ciertas cosas suceden, reaccionas de esa manera y yo sé cómo es tu personalidad porque yo te conozco. ¿No? Te enojas muy fácilmente, te conozco, pero aún así, yo no te conozco como Dios te conoce. El que realmente nos conoce a profundidad es el Espíritu Santo de Dios. Nos conoce a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos. Escute bem isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, la segunda parte del versículo dice así. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de ¿qué? De Dios. El Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, así como conoce las profundidades del hombre, como nadie más la puede conocer. Entonces, Dios no envió a un mensajero secundario. Él envió al Espíritu Santo que conoce la mayoría de las cosas. No, no. Él envió al Espíritu Santo que conoce todas las cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas. Y eso es revelación. El cristianismo es verdad revelada. El Espíritu Santo toma las cosas profundas de Dios y viene con ellas a nuestras vidas y nos entrega esa verdad. La pregunta es, ¿cómo nos llega eso? Él se revela, pero ¿cómo llega esa información hacia nosotros? Eso nos lleva al segundo paso de la transmisión del Espíritu Santo, de la verdad de Dios hacia nosotros. Paso número 2, inspiración. ¿Cuál es el número 1? Revelación. Dios se revela a nosotros. Paso número 2, inspiración. Aquí está el método mediante el cual el Espíritu Santo entrega su revelación hacia nosotros, su sabiduría hacia nosotros. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, y nosotros no hemos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Recibido. No hemos recibido. Es una palabra tremendamente importante aquí, amado hermano, hermana, amigo y amiga. Hay personas que dicen que la Biblia simplemente es la opinión del hombre, escrita por hombres, con pensamientos humanos. Y Pablo dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha dado. La pregunta es,
¿De dónde proviene la Biblia? Fue dada por Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles? La recibieron. Fue inspiración de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. La primera parte es así. Primera parte del versículo 13. Lo cual también hablamos. O sea, lo que recibimos, lo cual también hablamos. Ojo, aquí no se refiere de manera general a los cristianos. Se refiere a ese grupo, a los apóstoles y escritores de la Biblia, los agiógrafos sagrados, como aprendemos en el seminario teológico, ¿verdad? Los agiógrafos sagrados. Tú y yo hemos recibido esas verdades únicamente de ellos, conforme ellos las registraron. No hay otra revelación fuera de la Biblia. Pero aquí Pablo está escribiendo a partir de su propia experiencia. La recibimos del Espíritu para que conozcamos lo que en su gracia Dios nos dio, cosas que ahora podemos hablar. Ese es un tema apostólico. Apostólico. ¿Te acuerdas de Juan 14, 26? ¿No? Ok, te voy a refrescar la memoria. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahora, escuche bien eso. Ese versículo ha sido mal predicado, mal interpretado, mal aplicado en los últimos 2000 años de la iglesia. Ojo con eso. Hay 3 reglas para interpretar la Biblia. 3. Contexto, y ya sabes, ¿no? Contexto, sí, porque un texto sin contexto es ¿qué? Pretexto. Eso, esa parte que acabamos de leer, no se refiere a todos los cristianos. Eso no es una promesa para nosotros. Según el contexto, eso fue hablado a aquellos que escribirían el Nuevo Testamento, a ellos, no a nosotros, a ellos. Ojo con el contexto. Fue a ellos a quienes se les dio la capacidad de recordar todo lo que Jesús dijo. Todo. ¿Nunca te has preguntado cómo Juan pudo sentarse y escribir todo su evangelio de 21 capítulos, registrando exactamente las palabras de Cristo? ¿Nunca te has preguntado cómo lo hizo? Él solo pudo hacerlo porque el Espíritu Santo las trajo a su memoria, lo que él había escuchado. Esa promesa es para ellos, no para nosotros. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra aquí, inspirada, en griego es teapanustus. No quiero enseñarte griego, pero si sabes el origen de la palabra, eso aclara muchas cosas. La palabra inspirada aquí, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada en su original griego es teapanustus. Significa Dios exhaló y nosotros inhalamos. Dios exhaló y nosotros la recibimos. La Biblia no fue compuesta por hombres. No es la opinión de los hombres. No es la perspectiva del hombre. No es el comentario del hombre acerca de ciertos actos de Dios. No, la Biblia fue recibida de parte de Dios como un regalo traído por el Espíritu Santo. Simplemente fue concedida por gracia para que podamos estudiar y vivir. La segunda parte del versículo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. La segunda parte es así. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, la Biblia llegó a nosotros no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo está diciendo, cuando yo transmito esa información a ustedes, no es con mis palabras, sino palabras de ¿qué? Las palabras del Espíritu Santo de Dios. Eso es tremendo, ¿no? Es inspiración seguida de la revelación. Eso es lo que llamamos inspiración verbal. Hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Inspiración verbal. Algunas personas dicen, bueno, Dios inspiró los pensamientos generales y ellos los expresaron por las palabras. Eso es ridículo, no fue así. Eso es ridículo. Eso niega ese versículo. Y en segundo lugar, ¿cómo puedes tener un pensamiento sin palabras? Tú no eres un robot, tú no eres un clon. Dios respeta tu identidad. Por eso, cuando Pablo escribe sus cartas, sabemos que Pablo tenía su estilo. Pedro tenía su propio estilo. Dice, no hablamos.
Isso lo dice enfáticamente, com palavras ensinadas por sabedoria humana. Não estamos hablándoles com nossas próprias palavras, sino com as que ensina o Espírito Santo em sua graça, as que o Espírito e a revelação de Deus nos deram. Todo provém de Ele, verdade? Quando esses escritores da Bíblia se sentaram, quando Pablo se sentou para escrever 1 Coríntios, o Espírito de Deus tomou controle desses homens. O Espírito de Deus entrou no cerebro desse homem e sacou de seu cerebro as palavras que estavam em seu próprio vocabulário e a partir de sua própria experiência. E las ordenou, las colocou em ordem para que ele pudesse escrevê-las. As palavras mesmas escolhidas por el Espírito Santo, pero escolhidas a partir da vida, escute isso, e personalidade de Pablo, de tal maneira que reflejaram a Pablo, o escritor. Não obstante, eram palavras do Espírito Santo de Deus, não palavras de Pablo. Miren, quando Satanás estava tentando a Jesus no deserto, ele não disse, não só de pão vivirá o homem, sino mediante os princípios generais de Deus. Não, não dijo isso. O que dijo? Qual foi a tentação? Não só de pão vivirá o homem, sino de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus nos dá palavras e eles escreveram essas palavras. Deus escolheu as palavras e eles las plasmaram segundo cada quem sua própria natureza e personalidade. Deus respeita isso? Deus respeita isso. Há muitas pessoas que têm uma Bíblia, mas não sabem o que há nela, nunca la han leído. Triste, não? Há pessoas que têm uma Bíblia, tocam tu porta e te dizem que Jesus não é Deus. Alguma vez has conhecido algum deles? Eu sim, vários. Há pessoas que estudam a Bíblia e terminam com todo tipo de conclusões equivocadas. Há pessoas que usam a Bíblia como amuleto de boa sorte. Não entendem o que está passando. Por que não entendem? Porque há um terceiro passo. Há um terceiro passo que leva a cabo o Espírito Santo de Deus. Número 3, iluminação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, que es sukakos en griego, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir como de manera espiritual, espiritualmente. El hombre carnal vive en el mundo físico. No puede conocer a Dios, no puede percibir a Dios, no puede salir de su pequeña burbuja. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque es carnal, es natural. Le puedes entregar una Biblia, meterla debajo de su nariz y no hará ninguna diferencia en su vida. Ninguna. No la entiende, no sabe lo que está pasando. Para él todo es locura. Él no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente evaluada, espiritualmente juzgada, espiritualmente discernida. Y él está espiritualmente muerto. Por eso no la entiende. El Salmo 119, versículo 18, trae una oración muy hermosa. Dice así, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No es que Dios nada más nos dio su ley y nos dejó ahí, no. Dios también tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento. El Espíritu Santo tiene que iluminar la mente. La verdad está disponible, pero solo aquellos que están iluminados van a entender la verdad. El hombre natural no la puede entender, no la puede aceptar. Él no tiene el Espíritu Santo en él. Él puede tenerlo en su mano, puede ser que tenga la revelación, la inspiración, pero sin la iluminación nada le hará sentido. Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia en Alemania, dijo en una ocasión, el hombre es como una columna de sal, como la esposa de Lot. Él es como madera y como piedra. Él es como una estatua sin vida que no usa ni los ojos ni la boca, ni tiene sentido en el corazón, a menos que sea iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Él no puede conocer nada si no lo tiene. El Espíritu Santo tiene que abrírselo a él. Eso dijo Martín Lutero, y es correcto. Sigamos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice así, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Significa que el que posee el Espíritu Santo tiene el verdadero maestro residiendo dentro de él y tiene el punto de referencia en sí mismo. Tiene la unción que revela. 1 de Juan, capítulo 2, do versículo 26 al 28, la palabra dice así: Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Dice así: y no tenéis necesidad de maestros humanos, porque tienen una unción en ustedes y él les enseña todas las cosas. Si tienes el Espíritu Santo, tienes el maestro, ¿ok? Él es el maestro. Y eso vale para todos los cristianos. El mundo no conoce la verdad, el mundo no puede conocer la verdad. Tú conoces la verdad porque el Espíritu Santo mora en ti y te enseña la verdad de Dios, te la revela a través de la palabra de Dios. Y después Pablo añade una pequeña frase al final del versículo 15, ¿no? Pero él no es juzgado de nadie. ¿Sabe qué es eso? Podemos evaluar por qué somos espirituales, pero nadie puede evaluarnos. Evaluamos porque somos espirituales, pero el que no es espiritual no puede evaluar a aquel que es espiritual. No quiero complicarte mucho eso. El que es carnal no puede evaluar a un hombre espiritual. ¿Alguna vez has notado lo difícil que es para el mundo entender a los cristianos? Evaluar a los cristianos? No pueden, ellos no saben quiénes somos, no nos entienden. No hay manera de que un hombre natural, que no tenga el Espíritu Santo de Dios, pueda evaluar a un hombre espiritual que sí tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Ellos no pueden conocernos porque no conocen a Cristo. Así de sencillo. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo crucificaron, nunca lo entendieron. ¿Qué nos van a hacer a nosotros? Lo que puedan para lastimarnos. Se van a reír de nosotros, se van a mofar de nosotros y nos van a llamar necios y locos, porque no entienden lo que hablamos. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16. Seguimos ahí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es tremendo. Escuche bien eso. Nadie puede juzgar a un hombre espiritual, porque hacerlo sería juzgar al Señor mismo. Ve en ese versículo que estoy hablando, eso es fantástico. Se mete contigo, se meten con él. ¿Quién conoce la mente del Señor? Nosotros que tenemos la mente del Señor. Ellos no pueden entendernos porque nunca pudieron entenderla a Él. ¿Sabe lo que hace un hombre que niega las declaraciones de Jesús? Es como si dijera a Dios lo que Dios tiene que creer. Es como enseñar a Dios a ser Dios. Y eso sí es locura. El que no cree en Cristo piensa que es mejor que Cristo y quiere enseñar a Dios a cómo ser Dios. Y eso sí es locura y soberbia, claro. Pablo simplesmente está dizendo que a razão humana não pode conhecer a Deus. Deus tem que revelar-se a si mesmo. Deus se ha revelado a si mesmo mediante 3 passos. Mediante o Espírito Santo lo revelou, lo inspirou e lo ilumina para que podamos entenderlo. De lo contrário, não há como. E depois, o ponto de referência somos nós mesmos, porque conhecemos a verdade, porque o Espírito de Deus é nosso maestro e mora em nós. E então podemos entender a sabedoria de Deus, porque Deus vive e mora em nós. Gózate, alégrate, Deus é contigo e Deus é por ti. Entendendo a sabedoria de Deus, parte 2. Eu te invito a que hagamos uma pequena oração nessa ocasião. Cierra tus ojos donde tu estés, por favor. Escrevi algo, quero leerte. Diz assim: Padre, gracias por nuestro tiempo en este día, por tu bondad que trae salvación, por la gracia que nos ha llevado a una revelación contigo y nos has dado la verdad, tu verdad. Estamos agradecidos por el Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos enseña todos los días. Pero sabemos que, aunque Él es nuestro maestro de la verdad,
podemos apagar essa enseñança e essa instrução, podemos entristecer ao Espírito Santo. Que não seja assim, Senhor, que não seja assim. Que seamos sumisos, llenos, andando no Espírito, para que, de hecho, podamos discernir todas as coisas de maneira espiritual. Te damos as graças por o privilégio de compartilhar juntos tu palavra neste dia. E pedimos que acerques a ti a aqueles que tanto te necessitam. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bueno, essa foi a parte 2 de Entendendo a Sabedoria de Deus. Se não viste a primeira, busca em la red social da igreja, YouTube da igreja, Facebook da igreja. E repito, muito pronto estaremos juntos outra vez em nosso novo lugar de culto. Muito pronto já estamos com o templo, já estamos optimizando o lugar e muito pronto teremos uma fecha exata de quando retomaremos os cultos presenciais. Gózate porque vai suceder mais pronto do que te imaginas. Muitas graças e que Deus te bendiga.